Buenas noches, amados hermanos. Gracias por convocarnos una vez más por medio del Espíritu y para continuar con esta hermosa carta, primera a Timoteo, escrita por Pablo a Timoteo, ¿verdad? Ya vamos en el capítulo 5 y pues nada, sin más vamos a dar inicio. Vamos a hacer lo mismo, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo, capítulo 5, vamos a ir desde el versículo 1 hasta el versículo 25, vamos a terminar todo el capítulo y el Señor nos va a ir hablando y nos va a ir mostrando. Como siempre, vamos a hacer la misma dinámica, vamos a ir leyendo, a ir contestando las preguntitas, y si alguien tiene alguna pregunta, comentario o algo, pues lo vamos haciendo, ¿ok? Con misma dinámica de siempre. Muy bien, en nuestras hojitas tenemos ahí un título y la hoja está partida o ¿cómo se puede decir? Dividida o fraccionada en 4 partes. Y les vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿ok? Muy bien, bueno, pues entonces, sin más, vamos a entrar de lleno al capítulo 5. Esta instrucción sabemos que lo hemos venido viendo, son instrucciones y prácticamente es lo que por medio de esta carta, ya sabemos que todos los escritos fueron inspirados por el Espíritu Santo, y por medio de esta carta Pablo le escribe a Timoteo, pero le está mostrando la forma en la que se debe llevar el rebaño del Señor, en este caso en torno a la iglesia o en los que se reúnen, ¿verdad? Cómo es que se debe llevar, y ya hemos visto muchas instrucciones. Hoy vamos a ver algunas más, y el título está en nuestra hojita y le pusieron en esta semana el título Ejerciendo bien el ministerio, ¿verdad? ¿Cómo es que se debe de ejercer bien? Este punto es muy clave y muy contundente, que lo podamos entender, que el Señor nos muestre su palabra, porque voy a decir algo que yo he observado, ¿verdad? O sea, he observado inclusive a hermanos que se han ido de semilla, o sea, que se han ido de la congregación, porque ellos piensan que no se atiende bien a las personas con necesidad. Y yo creo que no es por semilla o no, sino que en el sentido de que nos regimos por la palabra de Dios, y no por sentimiento humano, sino por la palabra de Dios, es que se ha podido llevar a cabo precisamente ese ejercicio del ministerio, ese ejercer bien el ministerio, porque se está enfocado a la palabra, no al sentimiento. El ser humano tiene mucho el sentir de justicia, ¿verdad? De que tú sientes y percibes que es justo y que no es justo, y a veces lo que se te hace injusto a ti, verdaderamente para el Señor no es injusto. Y aquí precisamente este capítulo nos va a mostrar cosas increíbles, ¿verdad? De hecho, el versículo memorizado nos va a sacar a la luz cosas que a lo mejor uno no puede ver, pero el Señor quiere trabajar con todos nosotros de una y de otra manera, ¿verdad? Y pues nada, vamos a entrar de lleno, vamos a entrar para ya ir viendo, ya vimos lo que es el título, que es Ejerciendo bien el ministerio. Y nuestro objetivo, dice por ahí, lo tenemos aquí, todo se va a ir transmitiendo como quiera en la pantalla, ¿verdad? Y lo tenemos en la hojita. Nuestro objetivo está ahí en la hojita y dice: entender el llamado para ser un buen ministro de Jesucristo, respetando y honrando a los miembros de su cuerpo, siendo objetivos e imparciales en la atención de sus necesidades. Ese es el objetivo, o sea, entender que todo no es por sentimiento, sino
por objetividad y por parcialidad, que tiene que ser como el Señor nos lo define, no como la gente piensa y cree que debe ser, ¿verdad? Entonces esto se manifiesta así, ¿verdad? Nuestro versículo a memorizar, ahí está en la pantalla y también está en la hojita, es el versículo 8 del capítulo 5 que dice así, dice, porque si alguno, observa lo que dice este versículo, es, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿sí? Entonces este versículo ahorita lo vamos a ver ya en medio de la situación, de cómo es que se está desarrollando esta instrucción que Pablo le da a Timoteo, y lo único que nos está mostrando es la manera correcta en la que debemos ministrar, ¿verdad? Llevar bien el ministerio de nuestro Señor, ¿verdad? No siempre, con esto ya voy a cerrar y vamos a entrar de lleno a la escritura. No siempre cuando se presenta una necesidad enfrente de ti es para que tú la ataques o la atiendas. Tú tienes que primero orar al Señor. Y el Señor, Él sabe para qué está la necesidad. Recordemos que todo tiene un propósito en nuestra vida. La palabra de Dios dice en Romanos 8:28, dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No solamente las buenas y las malas, todas las cosas. Dice todas las cosas les ayudan a bien. Ok, entonces cuando a mí me pasa algo, no todo es malo, o sea, no todo quiere decir que es malo. A lo mejor el Señor quiere tratar conmigo alguna situación en específico, que Él sabe que me falta y que quiere hablar conmigo, y por eso es que me aprieta de ese lado. Pero si llega alguien y me sustenta esa situación por la cual el Señor me quiere llamar la atención, ¿qué crees que va a hacer la otra persona? Va a estorbarle al Señor. Entonces por eso es que hay que orar para antes de ver la necesidad, la observas, perfecto, eso hay que verlo. Hay una necesidad, la identificas. Ahora, conforme a la palabra, ¿cómo es? Bueno, es que el Señor dice que esto así, asado. Bueno, entonces acciono conforme a la palabra. Ahora lo oro con el Señor, y si el Señor dice adelante, adelante, para eso estamos. Y para eso es que apartamos, o sea, los hijos de nuestro Señor, de Dios, cada primer día de la semana, como lo dejó instruido, ¿verdad? Aparten para las ofrendas de los necesitados, de los hermanos necesitados. Pero esto tiene que ser no a tu discreción, sino a la discreción del Señor. Y entonces vamos a entrar para que veamos cómo es que la palabra de Dios nos dice cuándo es una verdadera necesidad. Y nos lo pone con una situación muy específica, muy, muy delicada, la puedo ver yo así, con las viudas. Ojo, las viudas, se les fue, entre comillas, y lo entrecomillo mucho, se les fue su sustento, y lo sigo entrecomillando porque su sustento es el Señor, es Dios, no es su esposo, ¿verdad? Pero entre comillas se fue el sustento. Hay una necesidad apremiante que atender, sí, pero aquí le dice Pablo cómo es que la debes atender. Y entonces eso es lo que vamos a ver, y a partir de ahí se abre un abanico de posibilidades. No todas las necesidades que se te presenten para con un hermano, el Señor te las pone para que tú las tapes. A mí un día sí se los digo, de plano un día me lo dijo el Señor. Bueno, ¿qué te crees tú, Dios, o qué? O sea, déjame a mí, estoy tratando con esas personas. No todo el que se te pone por necesidad vas a tapar la necesidad. No es así, no siempre es así. Entonces aquí lo vamos a comprobar, ¿ok? Vamos a entrar de lleno, y cualquier pregunta, duda, comentario, cualquiera, solamente hágala y el Señor nos la va a responder con su palabra. Vamos a iniciar versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2 está en la pantalla, está en nuestras hojitas para poder escribir ahí en las preguntitas, y si hay preguntas aparte o dudas las podemos contestar. Voy a leer los primeros dos versículos y dice así: no reprendas al anciano. Le está diciendo Pablo a Timoteo. Acuérdense, Timoteo era un joven, ¿sí? Era un joven en la fe, y era un joven, bueno, era un joven ya, en la fe ya estaba un poco maduro, pero era un joven de edad, ¿verdad? No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, punto y coma. A los más jóvenes
como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Oh, me encanta, con toda pureza. O sea, como hermanas y con toda pureza, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que viene ahí en nuestra hojita dice así, dice... ¿Es ese bloque de respeto? Sí, perdón, es el primer bloque, gracias amor, es el primer bloque que está separado y como con respeto. Eso es lo primero que le está, se identificó como respeto, dice tratamiento a los miembros del cuerpo. ¿Cómo debemos de tratar a los miembros del cuerpo? Con respeto. ¿A quiénes? A todos, a los ancianos, a los más jóvenes, a las ancianas y a las jovencitas, a las hermanas más jóvenes. Todo es con respeto y al final me encanta que con toda pureza, o sea, Timoteo, estás joven, o sea, y no solo Timoteo, a cualquier varón, ¿verdad? Cualquier varón que va a dirigirse con alguna hermana jovencita es con toda pureza, ¿ok? ¿Qué no debemos hacer con los ancianos, los jóvenes, las ancianas y las más jóvenes? ¿Qué no debemos hacer según la Escritura? Según lo que estamos leyendo en 1 de Timoteo 1 y 2. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Reprenderlos, así es. No reprendas, así es. Eso es lo que no debemos hacer. Reprenderlos. Ok, ahí en la respuesta podemos escribir. Si quiere Adriana escribir, o si ya lo escribió, correcto, perfecto. Entonces, la segunda pregunta es esta: ¿qué sí debemos hacer con ellos? ¿Qué es lo que sí entonces debemos hacer? Exhortarles, así es. Exhortarles. O sea, no se reprende, sí se exhorta. ¿Ok? Y esta exhortación, nomás quiero agregar tantito. Esta exhortación, si bien va a ser verbal, definitivamente que va a ser verbal, es una exhortación. Pero, brother, o sea, primero que lo reflejes tú. O sea, si lo vas a exhortar es porque a ti ya el Señor te lo ha mostrado y lo has manifestado. O sea, que primero con tu ejemplo, ¿verdad? O sea, con tu ejemplo vas a exhortar y exhortas para que se manifieste lo que estás. ¿Quieres alguna pregunta, hermanita? Sí, me estaba preguntando que exhortarlo es como un animarlo. Sí, correcto. Es como animarlo, pero siempre acuérdense que las exhortaciones las hacemos con la palabra de Dios en la mano, ¿verdad? No lo que pienso, sino lo exhorto a que observe lo que Dios nos dice, y entonces en ese sentido el Señor le hablará al hermano y lo hará entrar en razón, ¿verdad? No es decirle, no, es que lo que tú haces está mal, por esto. No, espérame. O sea, sí me explico, es, te muestro lo que el Señor nos dice. El Señor nos llama a esto, ¿verdad? Aquí lo dice, y esa es una exhortación al hermano, ¿verdad? Y el hermano observando, llevándolo la palabra, el Señor le hablará y lo hará entrar en razón en su momento, ¿verdad? O sea, el hermano tendrá que tener esa comunión con el Señor muy independiente, porque esto es así. Dios habla con cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí, a veces nos manda a decir con alguien más algo, definitivamente que sí existe eso, pero la mayoría de las veces es la comunión que yo tengo con Él, ¿verdad? ¿Cómo? En oración le digo yo y en su palabra me habla Él, ¿verdad? ¿Ok? De nada, ok. ¿Podría mutear su micrófono, hermanita? Gracias. Ok, siguiente pregunta. Dice, ¿qué sí debemos hacer con ellos? Ya dijimos, ¿verdad? Dice, al anciano como a padre. Así es. Al anciano como a padre. A los jóvenes como a hermanos. Así es. A las ancianas como a madres. A las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza.
Órale. Nuestro Padre no se equivoca. Ya sabemos, no lo ha manifestado en Corintios, que es necesario que entendamos que nuestra carne es carne, que nuestra carne está caída, y si no tenemos ese concepto bien en nosotros mismos, podemos llegar a caer en una confianza que no debe ser, porque confías en tu carne, ¿verdad? ¿Qué nos dice el Señor, por ejemplo, de las tentaciones? O sea, ¿qué nos dice? No, pues de las tentaciones no te preocupes, Juan de Dios, porque como ya tienes tú mi espíritu, puedes soportarlas y no te mortifiques por las tentaciones. ¿Eso es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice con la tentación? Huye de la tentación. Huye, no te quedes. Huye. Eso es lo que tienes que hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor sabe de qué estamos hechos, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, ya tenemos esto ahí. Vamos a continuar con los siguientes versículos. Versículo 3 al 4. Amor, ¿me ayudas, por favor? 3 y 4. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto. Aprendan estos. Primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Amén, gracias, amor. Bueno, aquí ya entramos en el otro bloque que se llama objetividad. Ahora sí vamos a tener objetividad. ¿De qué manera es como vamos a tratar el ministerio? Dice, tratamiento de las necesidades del cuerpo. En este caso está hablando específicamente de las viudas, pero de ahí se abre el abanico, es lo que comentábamos, ¿no? Y estos primeros versículos están tremendos, porque dice, honra a las viudas. O sea, tienes que darle honra a las viudas, pero te está diciendo, espérate, a las que en verdad lo son. No te vayas con la finta. No toda aquella que ha perdido a su marido es una viuda para el Señor. Ojo, o sea, obviamente que es una viuda, ¿verdad? Pero estamos hablando de las que se van a honrar. Pero si alguna viuda, dice ahí el 4, tiene hijos, o nietos, aprendan, ¿quiénes? Estos, o sea, los hijos y los nietos, o sea. Entonces aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces vienen muchas cuestiones, vienen muchas situaciones. Cada caso va a ser muy específico, pero ya está empezando a dar unos tips tremendos aquí. Si la viuda tiene hijos y tiene nietos, estos deben de aprender a sustentar a sus padres y a sus abuelos, y a su abuelita en este caso, ¿verdad? Entonces, el hecho de la necesidad de la viuda no siempre va a ser una carga para alguno de los hermanos o para la iglesia en realidad, sino que la iglesia tiene que hacerle ver a los hijos y a los nietos que ellos deben proveer esa necesidad para su abuela, para su abuelita, ¿verdad? Sí, muy feo abuela, pero bueno, es su abuela, ¿verdad? Entonces ese es el punto. Si lo logramos entender, o sea, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Está incluyéndonos, o sea, que seamos una familia primero entre los que lo son, ¿verdad? O sea, entre la propia familia, ¿verdad? Muy bien, dice, ¿a quién se debe honrar? Dice la preguntita ahí, que es la pregunta del número 3. A las viudas que en verdad lo son. A las viudas que en verdad lo son. La pregunta del versículo 4. ¿Quiénes deben aprender primero a atender las necesidades de las viudas y recompensar a sus padres? ¿Quiénes? Los hijos y los nietos. ¡Wow! Ahora, el Señor no lo dice como mandamiento. O sea, esto no es una cosa que se lo está dictando Pablo a Timoteo,
El Señor nos dice, y es un mandamiento, uno del decálogo, uno de los 10 de mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. Y el primero con promesa es el 5.º mandamiento. Y el primero con promesa, o sea, esto es algo que el Señor simplemente está alineando a los suyos, ¿verdad? Tú eres hijo de Dios, ok. Tienes papás, compórtate como buen hijo. Tienes hijos, compórtate como buen padre. Tienes abuelos, compórtate como buen nieto, ¿verdad? Tenemos que darle ejemplo. Sí. Tienes yernos, pues ahora sí que repréndelos. No es cierto. No, eso no. Ok. Ya veremos qué me dice el Señor con eso. Todavía no he leído eso. Pero bueno. No. Okay. Siguiente. Ya contestamos las 2 preguntas, ¿verdad? Correcto, continuemos. Versículos 5 y 6. Magdalena, fuerte y claro. 5 y 6. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¡Wow! Órale, brother. Y aquí empieza a separar otras cosas. Porque hay de todo. Pero el Señor sí sabe. Créeme que sí sabe identificar a las que en verdad lo son. Dice, gracias mija, amén. Dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, esta espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Qué increíble, bro. Oye, Señor, pero perdió a su marido. Sí, pero se olvidó de mí. Yo soy su sustentador. Yo era el que le daba a su marido para que su marido llevara a casa. ¿A poco tú crees que yo soy el sustentador de esta casa? Desde hace mucho, bendito sea mi Señor que me lo aclaró. Simplemente son añadiduras que el Señor nos da porque venimos a Él y Él cumple sus promesas a través de nosotros, pero nada más. La viuda que en verdad lo es, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Ok, bueno, Timoteo tiene que observar si esta viuda que le están trayendo enfrente para ser sustentada por la iglesia entra en estas características. Y si no entra, ¿cómo te lo explico? O sea, ay, pero es que es viuda, es que no es justo, es que... No, escucha la palabra de Dios, no te vayas por el sentimiento o por lo que tus ojos ven, ¿verdad? O sea, observa la instrucción del Señor, es clara y es perfecta, ¿verdad? ¿Qué características tienen las que en verdad son viudas? Esa es la pregunta y la respuesta sería, ha quedado sola, esa es la primera característica, ha quedado sola, Pero dice una antes que es esto. Perdón, me equivoqué. Perdón, ¿mande? Dice que es esto delante de Dios, Ana, antes. Esa era la anterior. Es que se me olvidó una preguntita, ¿verdad? Sí, es una pregunta antes. Bueno, esa es bueno y agradable. Es del versículo anterior, perdón, me equivoqué ahí. Se me pasó. Y estoy en el versículo 5 ya ahora. ¿Qué características tienen las que en verdad son viudas? Primero es, ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esa es la que en verdad es viuda. Espera en el Señor. Sabe quién es su sustento. Tiene bien claro quién la sustenta. Muy bien. ¿Cómo se describe a la viuda? A las viudas entregadas a los placeres. Viviendo están muertas. Sí, mi amor. El que quiera ganar su vida, la perderá.
pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, alguien que no busca al Señor está muerto. Muerto. No tomar en cuenta a Dios, estás muerto. No son piadosas, no toman. Como estaba yo antes de conocer al Señor, muerto. Pero el Señor dijo, Juan de Dios, sal fuera. Sal fuera, ven. Y salí gracias a Él, simplemente gracias a Él. Un muerto no puede escuchar más que a la palabra de Dios. Eso sí. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? ¿Todo está bien? A ver, abra el micrófono, hermanita. Es que ya entramos aquí en debate, ¿verdad? Ya entraron en debate. Explíqueme, ¿qué está mal? Bueno, ahí está, me da pena. No, ¿por qué, hermanita? No se preocupe. Le estaba yo comentando a Gabriel, bueno, entonces, comúnmente, ¿verdad? Las mujeres que son viudas a los 20, a los 30, incluso hasta los 40, si se vuelven a casar, entonces están siendo entregadas al placer viviendo y están muertas, porque no esperaron su provisión. ¿Cómo? Es que ahí No, bueno, es que no hemos llegado a esa parte. Apenas vamos para allá. No es para eso. Está más adelante. ¿Perdón? No está hablando para mujeres de 20, 30 años. No, porque ahorita va a haber una recomendación para ellas por parte del Señor. Está más adelante, pero ahí vamos. Es buena la pregunta, es muy buena la pregunta. Pero el Señor la va a contestar ahorita, en esta misma clase la va a contestar. Ahorita, sí, y si sigue teniendo la duda, pues ya lo vemos en ese momento. Pero sí, aquí adelantito lo va a decir. Adelantito lo va a decir. De hecho, va a recomendar algo. Sí. Entonces, estoy escuchando, hermanito. Sí, claro. Gracias, hermanita. Gracias por su inquietud y por su pregunta. Ahorita lo vamos a ver. Ok, continuamos entonces. Versículos. Si alguien tiene de aquí preguntas, duda también. No necesita abrir su micrófono, nomás levante la mano. Ok, 7 y 8. Laura, fuerte y claro, no te creas, hijita. No te creas. Hermanita Marta, por favor. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén, gracias. Así que dice, le está recalcando y le dice, manda también estas cosas, ¿verdad? O sea, todo esto manda, dice para que sean irreprensibles, o sea, que no se les reprenda de estas cosas. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué te pone el Señor peor que un incrédulo? Porque ya me conoces, Juan de Dios, porque ya te dije qué es lo que yo quiero de ti y tú te empeñas en no hacerme caso. Entonces está peor. El otro perdido no sabe, no ha venido a mí y no sabe lo que yo le estoy diciendo, pero tú sabiendo, me das la espalda, te niegas a hacerlo, ¿sí? Y esto, pues nos está hablando el Señor a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y cada uno tenemos papá, tenemos mamá, tenemos hermanos, tenemos hijos, hijas, X, en la postura que te encuentres, ¿verdad? Abuelito, abuelita, X, en la postura que te encuentres el Señor te está hablando. Oye, es que no tengo para sustentarla. Bueno, o sea, el Señor no te está diciendo exactamente algo, una cantidad, o sea, tú solo empieza con lo que puedas y con el Señor. Si le eres fiel en lo poco, el Señor te va a ir poniendo en lo mucho. Esa es su promesa y está puesta y Él lo hará, Él lo hará. Vamos a continuar, 7 y 8 ya leímos, pero no hemos contestado. ¿Qué ha hecho el que no provee? ¿Qué ha hecho el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa? Ha negado la fe, exactamente. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Órale. Son palabras fuertes, pero híjole, y es que nosotros somos bien predispuestos siempre nuestra naturaleza es, les voy a decir cuál es nuestra naturaleza, ya la conocemos y ya lo sabemos, ¿verdad? Pero
pero siempre es bueno recalcarlo. Mi naturaleza es echarle la culpa a alguien más, siempre. O sea, cuando el Señor me dice, oye, cuando Dios es, no, sí, Señor, pero es que mira, yo gano bien poquito, Señor, o es que mi patrón no me paga bien, o es que aquel... ¿Qué dijo Adán cuando el Señor le dijo a él? Ya le había dicho a Eva, pero cuando el Señor le dijo a él, más bien no le había dicho a Eva, primero le dijo a él. ¿Qué le dijo Adán cuando el Señor le dijo, comiste del fruto que te dije que no comieras? La mujer que me diste. Lo primero que dijo Adán fue, la mujer que tú me diste, Señor, no fui yo. Ah, sí, no fuiste tú, mira. Y así somos, esa es nuestra naturaleza, siempre buscar peros. Es que es por eso, Señor, que no puedo cumplirlo con lo que me dices. No es por mi culpa, es porque siempre hay algo más. No, bro, o sea, verdaderamente quítate de esas cosas. Obedece poquito, en lo poquito. El Señor quiere que des un paso como bebé, que des el primer paso. Y dando el primer paso se te van a abrir las puertas de los cielos. Lo vas a ver. Cuando tú obedeces a Dios, el Señor no se queda afuera, no se queda callado y no se queda con nada. Te abre las ventanas de los cielos, pero quiere obediencia. Quiere obediencia, eso es todo lo que quiere. Barras hay muchas, miles podemos decir, y muy justificables para nosotros, pero el Señor quiere que le obedezcas. Solo obedéceme, ¿sí? No te estoy pidiendo que le des todo, simplemente haz algo y verás que el Señor es fiel en lo que te dice, fiel y justo. Bien, vamos a continuar. Si alguien tiene preguntas, dudas o comentarios, aquí nomás levanten la mano y allá nomás abran el micrófono. No sé, ¿hay alguien más conectado aparte de mis hermanitos Rodríguez? Porque no veo la pantalla, no veo si hay alguien más. No, nomás el papá no ve con nosotros. Ah, ok, gracias mi brother, gracias, muy amable. Muy bien, entonces continuamos. Versículos 9 y 10. 9 y 10. Sebastián, ¿me ayudas, por favor? ¿Sí? Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años Uh-huh. que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la Hospitalidad. Uh-huh. si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Amén, gracias Sebastián, gracias. Wow, y aquí empieza a decir, a ver, háganse para acá. O sea, sea puesta en la lista de las que vamos a ayudar, ¿sí? Dice, solo las viudas no menor de 60 años. Y ahí ya empieza la respuesta, hermanita. Solo no menor de 60 años. Que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha participado en la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. Ojo, no está pidiendo todos estos requisitos, no crean que tienes que cumplir todo, no, la iglesia va a saber, o sea, Timoteo va a entender y va a saber, bueno, esta es viuda pero no tuvo hijos, o sea, no crió hijos, ¿cómo te lo explico? Pero fue maestra del club de los niños y les estuvo enseñando la escritura y todo eso. Bueno, tiene hijos espirituales, ¿verdad? Bueno, ahí va. Se sobreentiende que las cosas son frutos del espíritu. Sí, capich, ¿verdad? Sí entendemos que estas cosas no son humanas, vienen del fruto del espíritu, vienen de las cosas que el Señor, poniendo su espíritu en nosotros, brotan hacia los demás. ¿Sí me explico? Entonces son todas esas cosas que tienes que identificar como una creyente, como una verdadera hija de Dios. Y en este caso, que es mayor de 60 años y que ha perdido a su marido, ¿verdad? Y ha tenido un solo marido. Ok.
¿Qué condiciones pone la Escritura a las viudas para que sean sustentadas por la iglesia? Y ahí van, ¿verdad? Dice, no menor de 60 años, eso es lo primero. No menor de 60 años, coma. Esposa de un solo marido, coma. Que sea testimonio de buenas obras, o que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, es hospitalidad. Más antes se estilaba mucho de que venían, ¿verdad?, personas de otras partes lejanas y pues los hospedabas en tu casa. Pum, pum. Tú, que hoy en día no es que te sea necesario eso, aunque siempre abras tu casa para los hermanos, ¿verdad? Eso es hospitalidad. Y que seas pues un buen anfitrión para ellos, en el sentido de que se sientan abrazados. A eso se está refiriendo. Y lavar los pies de los santos es aquellas personas apartadas que, si esas viudas han lavado los pies de aquellos hermanos en la palabra, o sea, sí. Obviamente volvemos al tiempo aquel, sí lavaban los pies literalmente, o sea, a los caminantes, y vaya que venían de polveados, sudados, y le lavaban los pies. Sí, hoy en día no es literal, pero lavar los pies es lo que hace uno, ¿no? Mostrar la Escritura, mostrar la palabra de Dios a los hermanos, es prácticamente lavarlos con la palabra, ¿verdad? Así es. Si les falta alguno, porque me paré por ahí, hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Hay lo que les quepa, porque los renglones a veces no están muy... Pero ahí la intención es esa, escribir la palabra, observar lo que nos va a dar vida, y lo que nos da vida y nos oxigena nuestro comunión en el cuerpo de Cristo, es esto, es observar lo que dice, o sea, ver lo que el Señor me está diciendo verdaderamente, para que yo tenga ese entendimiento y sea maduro en el Señor cuando se presente una situación así. Si bien a lo mejor a mí no me va a tocar accionar en esa situación, no me va a tocar, pero no importa, pero me va a tocar apoyar. O sea, a lo mejor me va a tocar apoyar la situación, y tener la madurez de que si los ancianos de la iglesia determinan que tal persona no es apta para ponerla en la lista, pues no enojarme y no ponerme, pero ¿por qué? Si no están viendo la necesidad, pues es que tengo que accionar conforme a la palabra, no conforme a lo que siento en mi corazón, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Porque mi corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Muy bien. Ok. La manzana del pecado. La hermanita le dio una mordida a la manzana. La manzana del pecado. Hoy lo de Gabriel. Gabriel. Ahí va, continuamos. Hermanita, ¿me puede ayudar, Adriana? Eso también es Adriana, ¿verdad? Sí. Bueno, Adriana aquí, Rodríguez, 11 al 13, hermanita, 11 al 13. Y ahorita me ayuda usted. Del 11 al 13. ¿Perdón? ¿Del 11? Sí, al 13. Pero las viudas más jóvenes no admitidas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebela contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado toda su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Amén. Gracias, hermanita. Qué fuerte, pero pues está escrito. Ni modo de que nos lo brinquemos o le digamos, no. Dale vuelta al otro versículo. No podemos, ¿verdad?
Es palabra de Dios, simplemente es palabra de Dios. Y nos va a hacer tanto bien tomarlo y aceptarlo de la manera en la que nos dice. Porque, y dice así, dice que, pero viudas más jóvenes no admitas. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse incurriendo, o sea, está hablando, no necesitamos equivocarnos porque al ratito va a decir algo para ellas y no se está contradiciendo, simplemente está diciendo no las aceptes en la lista, eso es lo que está diciendo. No que son del demonio, o sea, tampoco, ¿verdad? Simplemente está diciendo lo que puede pasar. Si tú las aceptas en la lista, ya son jóvenes, ellas van a querer por naturaleza apartarse en ese sentido, ¿verdad? Entonces de eso es de lo que está hablando ahorita, ¿verdad? Muy bien, la pregunta ahí es esta, dice, ¿por qué no se deben admitir a viudas más jóvenes? Y la respuesta está ahí, ¿verdad? Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, o sea, en todo eso lleva coma, es porque cuando impulsadas por sus deseos, coma, o sea, sus deseos los van a impulsar, se van a rebelar contra Cristo, coma, después quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, coma, andando de casa en casa. No, yo dudé mucho esto, digo, no creo. Y no solamente, oye, no, mujeres, bueno, nomás Sebastián aquí me ayuda. Ok. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Es que es importante, y eso no nomás, créeme que no nomás para las mujeres. Sí, ok, aquí lo está diciendo así, pero pues también uno, cuando si se despega de la palabra del Señor, uno también hace cosas que no debe, simple y sencillamente hace cosas que no debe. Pero ahora les tocó a las mujeres ser confrontadas con esto, ¿verdad? Confrontadas con esta naturaleza, ¿verdad? Que está ahí, que no la podemos quitar. Y es bueno saberlo para no caer, ¿verdad? Ok, ya contestamos. Pregunta, duda, comentario hasta aquí. Seguimos todavía en el segundo bloque, la objetividad, ¿verdad? El tratamiento a las necesidades del cuerpo, específicamente con las viudas, ¿verdad? Seguimos. La hermanita todavía está escribiendo, aquí la esperamos tantito. Es la hermanita Adriana, pero la de aquí de la pantalla, pero también la en persona también está escribiendo. Ok. Muy bien. Continuamos, versículo 14 y 15. Adriana, ¿me ayuda con el 14 y 15, por favor? Sí. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Así es. Ahora sí, aquí está la instrucción. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, punto y coma, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Qué ocurre? O sea, es que es natural, ¿verdad? O sea, la viuda es joven y dice, no, yo voy a entregarme al Señor, ¿verdad? Suponte que tiene 30 años, ¿verdad? Y yo voy a entregarme al Señor. Es preferible que se case, o sea, dile que se case, oriéntala bien, dile que se case, que críe hijos y que se entregue, que su Dios siga siendo su Dios, ¿verdad? Pero que se case, que no quiera ser
Y lo digo porque así es, ¿verdad? Porque una verdadera viuda, su sustento es el Señor, ¿verdad? Obviamente que de las viudas que se van a casar también lo es, pero ahora estamos entendiendo la parte, ¿verdad? Creo que estamos entendiendo la parte de su necesidad fisiológica, o sea, eso lo estamos entendiendo. Dime. Ella por haberse casado al principio, a lo mejor ella no tiene el don de continencia tampoco. Exactamente. Y es como dice Corintios, te estás quemando, ¿no? Te vas a quemar tú mismo y vas a caer en lazos de Satanás por tratar de evadir las cosas haciéndolo a tu modo. Cuando si lo haces al modo que te dice el Señor, ¿por qué? ¿Por qué otra vez casarse? Oye, no, pues que no está mal que se vuelva a casar. No. El Señor dice que el marido es hasta que la muerte los separe. Ya hubo muerte de cualquiera de los dos, ella ya queda libre para volverse a casar si lo desea. Si tiene don de continencia, pues se puede quedar, pero que verdaderamente lo sea. Si no, por eso le dice a las más jóvenes, pues que se casen, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué se quiere pues con las viudas jóvenes? ¿Qué se quiere pues con las viudas jóvenes? Que se casen, coma, críen hijos, coma, gobiernen bien su casa, punto y coma, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ok. Perfecto. Entonces, ¿quedó contestada la respuesta, hermanita? ¿La pregunta? La respuesta. No, está más revuelta. Ah, está más revuelta. Es lo que Perfecto. te iba a decir, eso no le responde a la duda que ella tenía. A ver, entonces ahora sí, entonces yo fui el que no entendí la pregunta, hermanita. Yo Discúlpeme. sí lo entendí. Sí, pero a ver, entonces yo no la entendí. Venga, de una vez, antes de salir. O sea, sí estoy como que, o sea, sí estoy comprendiendo cuál es el enfoque, ¿verdad? Pero le digo yo estaba aquí pensando en el lado B. Más atrás dice que obviamente que pues no te cases y no te entregues a los deleites de la carne. Yo sé que es por comunión, porque me está diciendo, cásate y cría hijos y atiende tu casa, ¿verdad? Pero en sí, ¿cómo sabes si eres esa mujer que Dios te aparta? Porque como dice ahí en este versículo, porque unas ya se apartaron en pos de Satanás. O sea, entonces, bueno, es que ya me contesté yo, le clamas a Dios en comunión para que te dé entendimiento si te puedes casar, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Ahora, lo comentábamos ahorita aquí entre Laura y nosotros, por supuesto. Porque si tú no tienes don de continencia, o sea, de que te abstengas de relaciones sexuales, exclusivamente así hablando, si no puedes contenerte, pues cásate. O sea, porque lo único que vas a hacer es, no, tú te quieres comprometer con Dios de que lo vas a seguir solamente a Él, cuando no va a ser así. Entonces, no te equivoques, cásate, ten hijos y todo, o sea, hazlo bien, hazlo con el Señor. Obviamente lo vas a orar, obviamente no te vas a casar con el primer tipo que se te pone enfrente, obviamente tiene que ser un hijo de Dios, obviamente tú ya sabes todas esas cosas, entonces todo eso tiene que darse. Y el Señor te va a ir abriendo o cerrando puertas para que tú veas sí, no. Para que no des por eso ocasión al adversario. Exactamente, para que no des ocasión al adversario y que caigas tú por tu cuenta queriendo en tu carne agradarle a Dios cuando es imposible, o sea, cuando no puedes, ¿verdad? Una oración con Dios. ¿Perdón? No sería igual como el celibato o el celibato de los padres. Quieres aparentar algo, pero tienes tus necesidades. Exactísimo. Sí, vas a terminar así. O sea, si tú quieres decir, no, yo le voy a entregar toda mi vida a Dios, y no voy a tener ninguna pareja, ¿verdad? Ok, hay gente que sí está apartada para eso, pero no todos. Y por eso es que
en la Iglesia Católica, por eso es que se da lo que se da, ¿verdad? Miles de cosas que se dan. ¿Pero por qué? Porque están tratando de hacerlo en sus fuerzas, en su carne. O sea, no han sido verdaderamente apartados por Dios para ello. Entonces, ¿qué hacen cuando obviamente te casas y no le pides al Señor porque te está haciendo por tu carne, no por lo que no porque le agrada a Dios, ¿verdad? Sino porque tú lo agarraste y dices, bueno, este es el que quiero, ¿verdad? Bueno, pues ahí tendrás consecuencias por no obedecer a Dios, no en este versículo, sino en otros que te dicen no te unas a yugo desigual, cosas así. Entonces le estás fallando por otra cosa y dices, ¿por qué no me va bien? Pues ¿por qué? Porque lee la Escritura y Él te está diciendo que no hagas esto y tú lo haces, ¿verdad? Aquí ya estamos entrando en otro tema, pero verdaderamente la esencia es la misma, porque las mismas reglas o las mismas preceptos que me dice mi Señor para cuando me voy a casar la primera vez son los mismos para si te vas a volver a casar, y Él te lo permite. La única manera que Él te lo permite volverte a casar es que te hayas quedado viudo, ¿verdad? O sea, obviamente. Muchas gracias. Ok, de nada, gracias al Señor por su palabra. ¿Ya contestamos la 14? Sí. Perfecto. 16, porque ya leímos 14 y 15. 16. Leo y dice así: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sean grabadas y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Wow, qué contundente. O sea, creo que no hay duda. O sea, si algún creyente, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, hijos de Dios, tiene viudas, tienes alguna viuda en tu casa, que las mantenga y no sea grabada la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que en verdad las que verdaderamente son alcancen lo suficiente, ¿verdad? Y esa es nuestra forma de comportarnos verdaderamente. Así nos lo dice el Señor. ¿Qué deben hacer los creyentes que tengan viudas en su casa? Mantenerlas, nada más. Punto. Mantenerlas y punto. Eso nos corresponde a nosotros. No es un cargo a la iglesia, definitivamente no. Para que la iglesia pueda sustentar. ¿Por qué dice para qué? Y ahí está. ¿Para qué? Para que la iglesia no sea grabada, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Y todo es cuestión de orden. Todo es cuestión de entender y no de querer recibir algo pues, que no debo recibir. Simple y sencillamente no. ¿Ok? Y el Señor nos da la madurez para entenderlo, para comprenderlo y para aplicarlo. Entenderlo, comprenderlo y aplicarlo. ¿Ok? Muy bien. Ok. Siguiente, 17 y 18. Leo y dice así: los ancianos... ¿Perdón? Hasta el 20. Ok, ahorita leo hasta el 20, pero ahí hay una pregunta en el 17. Vamos a leer 17 y 18. Sí, honra. Seguimos con honra, ¿verdad? Sí. Sigue la siguiente bloque, que es honra, tratamiento a los ancianos del cuerpo. ¿Cómo vamos a tratar a los ancianos del cuerpo? Esto es, los ancianos son no precisamente que estén viejos, sino que sean los que trabajan y laboran en la iglesia, o sea, en el cuerpo de Cristo, ¿ok? Los ancianos que gobiernen bien, o sea, que hagan bien el ministerio, eso te está diciendo, sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Qué increíble. O sea, el Señor nos está diciendo: sé maduro, sé madura, iglesia, y entiende que el sustento que es a la iglesia hay que tener a los ancianos, a los que gobiernan bien,
dice, tenidos por dignos de doble honor. ¿Por qué de doble honor? Primero, porque los voy a respetar. Los voy a respetar porque son la autoridad espiritual que el Señor me puso a mí aquí en la tierra, ¿sí? Primer honor, respetarlo. Segundo honor, que se mantenga de la mies. Que se mantenga de la mies. De lo que la iglesia da, de eso se va a mantener. Precisamente de eso. Y dice, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. Por supuesto. Y dice, en el 18 nos dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Alguien tiene duda de esta porción del versículo? ¿Alguien tiene duda de esto? De no poner bozal al buey que trilla. ¿Sí entienden a qué se refiere? Adelante, hermanita. Tapabocas. Por el virus, no. ¿Ah? ¿Qué es trilla? Trilla, ok. Bueno, trilla es un buey. Pues conocemos al buey, ¿verdad? Le ponen una yunta, le ponen una herramienta. Yo no sé mucho de eso, ¿verdad? Y a lo mejor voy a rebuznar, pero... Y viene trillando la tierra, o sea, viene raspando la tierra. Y vienen, una es a veces arando, a veces trillando, pero cuando trillan es cuando recogen, me imagino que es cuando recogen ya el alimento, ¿verdad? O sea, ya cuando recogen la espiga, por así decirlo. Entonces dice el Señor, porque eso lo dijo, déjame decirte dónde, lo dijo en Deuteronomio 25:4, desde allá está escrito, y en Corintios creo que es que nos dice que, ya lo habíamos escrito por ahí, que no está preocupado el Señor por los bueyes, simplemente te lo pone de ejemplo, que no le pongas bozal al buey que trilla, porque qué malo, o sea, tú lo traes trabajando y le pones un bozal para que él no coma de lo que estás trillando, porque ese es el alimento, parte del alimento de él. Y tú no lo dejas que dé un bocado siquiera cuando lo traes trabajando. O sea, no seas injusto. Eso es lo que te está diciendo el Señor. No le pongas bozal al güey que trilla, no seas injusto. O sea, si está trabajando, déjalo que coma de lo que está trillando, de lo que va quedando ahí, ¿verdad? Ese es uno, ¿ok? Y el otro versículo que está también ahí dice, digno es el obrero de su salario. Si ya trabajó, es digno de que le pagues y de que le pagues bien y a tiempo, ¿verdad? Entonces ese es el punto, ¿verdad? De eso nos habla. A los ancianos hay que tenerlos por dignos de doble honor, respetarlos y permitir, obviamente es natural, natural, que de lo que recoge de la mies, de ahí mismo coma. O dice, o tú vas a tener una yunta de animalitos y no vas a tomar la leche de ellos. Pues por supuesto que sí, te vas a alimentar de ahí, tú los cuidas, tú los llevas a pastar, tú los llevas a beber agua, tú los llevas a todo, de ahí vas a tomar leche, por supuesto, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de que entendamos que esto es así. Siguiente, preguntas, dudas, comentarios abiertos, No contesto, perdón, gracias. Ando acelerado ya porque ya sé que ya voy tarde. Pero pues lo ameritaba. ¿Cómo deben ser tenidos los ancianos que gobiernan bien? Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿Cómo deben ser tenidos? ¿Qué dije? ¿Cómo ya? Por dignos de doble honra. Gracias. Ando pero bien mal. Perdón, de doble honor. Dignos de doble honor. Por dignos de doble honor. Gracias. Bueno, es que se me va. Ok. Siguiente. 19 y 20. Contra un anciano no admitas, ojo. Pablo le está escribiendo a Timoteo cómo gobierne la iglesia que tiene en su cargo. Contra los ancianos, Timoteo,
no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Ok? ¿Qué está diciendo? No te creas de un hermanito, de alguien que viene. No, hombre, que si vieras que no hagas caso a esas cosas, Timoteo. Si hay una falla y vienen 2 o 3 que verdaderamente ya han tenido esa falla, que han visto esa falla en alguien, que vengan y entonces ya se transforma en una situación, en algo que ver, en algo que poner en orden, ¿verdad? Entonces sí, ya se hablará con el hermano debido. Pero no te creas de los chismes y de las cosas que primero se vienen y te dicen, ¿verdad? ¿Cómo se debe admitir acusación contra un anciano? ¿Cómo? Con 2 o 3 testigos, no menos. 2 o 3 testigos que te vengan y te digan que han observado ese mismo defecto, ese mismo error, esa misma situación. Puede ser, puede haber, pero ven y háblalo. Ven y háblalo bien. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué se debe hacer con los que persisten en pecar? Repréndeles delante de todos para que los demás también teman. O sea, que vean que esto es parcialidad, que esto es conforme a la palabra, no conforme a mi conveniencia, sino conforme a la palabra de Dios. Estás mal y persistes, no entras en razón, entonces te tengo que reprender delante de todos para que los demás vean que verdaderamente se aplica la palabra de Dios en la congregación. ¿Ok? Preguntas, dudas, comentarios, sino para entrar al cuarto bloque, que es imparcialidad. Muy bien. Versículos 21 y 22. Leo y dice: te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. O sea, no seas ligero, le está diciendo, no seas ligero. Primero lo que le dice, que le encarece mucho, ¿verdad? Y pone varios testigos: a nuestro Señor, a Dios Padre, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y a los ángeles. Pone estos 3 testigos delante de ellos. Dice que le dice, te encarezco delante de ellos, ¿verdad? Dice que guardes estas cosas sin prejuicios. Sin prejuicios. No dejes que los demás hablen de ti por hablar. Tú estás firme en el Señor. Tú eres libre en el Señor siempre y cuando cumplas la palabra de Dios. ¿Por qué le dice esto? Porque en los versículos de adelante le va a decir: toma vino. Tienes un problema estomacal, tú tienes un problema, toma vino. No te dejes de los prejuicios de que vengan y te digan: está tomando vino, ya no, o sea, está quebrantando la ley. Una cosa es tomar vino, otra cosa es ser borracho, ¿verdad? Y le está diciendo que es por su salud, ¿verdad? Pero ahorita vamos a llegar a ese versículo. Pero a eso se refiere, que sin prejuicios. O sea, tú hazlo sinceramente, con fe delante del Señor, ¿verdad? Ok. Y dice, no haciendo nada con parcialidad. Dice, no impongas las manos con ligereza. O sea, no des un puesto a alguien. Y no son puestos, porque se me fue la palabra. No des una... acción, una asignación, gracias, una tarea, gracias hermano, sí, podría ser, no era la que estaba buscando, pero puede caber muy bien, una tarea a alguien cuando verdaderamente tú no has comprobado que el hermano verdaderamente ha nacido de nuevo, que le ha entregado su vida al Señor. O sea, eso es no poner las manos con ligereza. No pongas a alguien que todavía no sabe bien de la Escritura y no pongas a enseñar. ¿Por qué? Porque va a confundir y va a hacer las cosas peor, porque él apenas todavía es para que siga aprendiendo y no para enseñar ya, ¿verdad? Entonces todo eso le está diciendo, ¿verdad?
Y no participar de los pecados ajenos, obviamente. Consérvate puro. ¿Cuál es el pedido encarecido delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que hace Pablo a Timoteo? ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le pide encarecidamente? Que guarde estas cosas sin prejuicios, coma, no haciendo nada con parcialidad, coma, que no imponga con ligereza las manos sobre ninguno, coma, no participe en los pecados ajenos y que se conserve puro. No te metas en problemas, Timoteo. O sea, el que es, el que no es, no es. Tú concéntrate a mostrar la palabra de Dios. Y si alguien viene, lo vas a alinear por medio de la palabra y por medio de la escritura, ¿verdad? Muy bien, siguiente pregunta, pero más bien vamos al versículo 23. Ya no bebas agua, le dice, ¿sí? Porque tendría algún problema Timoteo, ¿verdad? Dice, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, él tenía malestares. Y no tengas prejuicios, toma vino, lo vas a tomar como medicinal, ¿verdad? No como para embriagarte. O sea, el Señor conoce tu corazón, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué le sugiere Pablo a Timoteo que haga por causa de su estómago y sus frecuentes enfermedades? Que ya no beba agua, coma, sino que use un poco de vino. Simplemente, ¿no? De ahí se le agarran a uno para decir, no, ¿ves? ¿Puedo tomar? Sí, brother, el problema no es el vino en sí, sino la manera en la que te lo tomas, ¿verdad? Es que lo haces de pachanga, que lo haces con amigos, y pues ahí no te estás tomando como por enfermedad, sino que ya quieres agarrar el patín, ¿verdad? Por otro lado. Y el Señor conoce nuestros corazones, o sea, ¿a quién vamos a engañar? ¿A quién? Una cosa es que te lo tomes verdaderamente como un aperitivo, como un X, ¿verdad? O como remedio para una enfermedad, a que te lo tomes como tú platicando y acá y queriendo, ¿verdad?, charlar y agarrar como que ritmo. No te confundas, ¿verdad? Está clara en la escritura. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Una pregunta. Como por ejemplo, aquí que yo veo, acá tienen más que dicen que llegan cansados y se toman una cerveza. ¿Cómo entraría ahí? Porque veo que muchas personas lo hacen, como que llegan cansados y se echan una cerveza para relajar. Ajá. Mira, ahí es cada uno con el Señor. El problema de esto es lo que los que lo ven alrededor, ¿sí? Si los que lo ven alrededor, vamos a suponer que es un hermano el que hace eso y que se toma una cerveza después de trabajar, se la toma en su casa y se toma una sola cerveza. Uh-huh. Yo no lo veo mal. Okay. Pero no es lo que diga yo. Es la relación que tenga él con el Señor. Pero lo que sí le dice él es, haz de cuenta, si... Vamos a suponer que sea yo el que hace eso. Pero si yo estoy con un hermano, si llega a visitarme un hermano, yo llego del trabajo, lo que sea, y viene conmigo un hermano, y yo sé que ese hermano es débil con esa situación, yo no lo hago. Porque el Señor dice, no, abstente de esas cosas si alguien es débil, o sea, no seas piedra de tropiezo para él. Tú sabes que eres libre de hacerlo, pero no lo hagas por causa de él, no por ti, por causa de él. Y así con comidas y con bebidas, así lo determina Corintios. Pero mi relación con el Señor debe ser clara y debe ser sin prejuicios. Y si yo lo hago así, una sola cerveza para refrescarme y quedar relajado, ningún problema le veo. Pero si lo hago con otra intención, el Señor lo sabe. El Señor lo sabe y no me voy a escapar. Dime. Digo, esto es algo personal mío. Yo creo que también tú ya tienes eso en el Señor, de que si ya no te sientes cómodo, pues ¿para qué hacerlo? ¿Sí me entiendes? Eso ya es algo personal. De que, bueno, no más en la vida, sino en otras cosas también. De que, no, pues, no sé, yo ya no escucho tal tipo de música, pero porque ya no me
Exacto. Que yo creo que ahí ya dependería mucho de qué te sacó el Señor. Exacto. Si te sacó de estar borracho, pues ya. Pues ya no, exacto. Pero hay gente que no tiene problema, a lo mejor siempre nada más ha tomado una cerveza y nunca se ha emborrachado. Puede hacerlo. O dice Cano la palabra, que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Exactamente, ¿sí? O sea, el Señor te da libertad, te sacó a libertad, pero no lo conviertas en libertinaje. O sea, te dio libertad para que está bien, tú sabes, pero los borrachos no van a entrar al reino de los cielos, y los que esto y los que el otro. Entonces el Señor nos conoce y sabe que somos débiles en esas cosas. Por eso, si hay tentación, y como dijo mi hija, si el Señor te sacó de ahí, pues no tientes al demonio. O sea, pues ¿para qué vas a andar, verdad? Entonces, cosas así, ¿verdad? Ya cada quien, cada caso será diferente. Conoce su situación. Con su situación, exactamente. Y con los que te rodean, ¿verdad? Es importante que uno como cristiano maduro sepa no ser piedra de tropiezo para con otro que no lo es maduro, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya contestamos la 23? ¿Qué le sugirió Pablo? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Y seguimos y ya creo que estamos casi al final. Wow, me tardé bastante, pero bueno. Los pecados, leo, y dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Al Señor no lo vamos a engañar, y el Señor dice en su palabra que todo va a salir a la luz, ¿verdad? Así que lo único que te está diciendo, lo que le está recomendando Pablo a Timoteo es, Timoteo, te vas a topar con pecados con hermanos que están pecando y que te vas a dar cuenta antes de que ellos vengan a decírtelo. O sea, ten paciencia y ten sensatez, ¿verdad? Va a haber otros hermanos que no, que simplemente vienen y te los dicen antes de que se les descubra, ¿verdad? Bueno, manifiéstate, o sea, ten sensatez para todas esas cosas, ¿verdad? Asimismo, dice, se hacen manifiestas las buenas obras, o sea, porque todo va a salir a la luz, las buenas obras, pero las que son de otra manera también y no permanecen ocultas, también van a salir a la luz. O sea, las buenas y las malas van a salir a la luz, tarde que temprano. Pero hay algunos hermanos que vienen antes de que se les descubre, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación, estoy siendo débil en esto, en otro. Bueno, se ataca el problema, se lleva la palabra, se le da la exhortación y se le recomienda que permanezca más en el Señor. Es que nuestros problemas en la vida para con el Señor siempre son una sola cosa. ¿Alguien sabe cuál es? Nuestros problemas de la vida, cualquiera, cualquier problema que te pasa en la vida para con el Señor, para con Dios. O sea, tengo un problema que no le estoy obedeciendo al Señor. Es uno, siempre es uno. Siempre es una iniciativa, El pecado, sí, claro que es el pecado, por supuesto, pero ¿de qué viene? ¿Por qué viene? La desobediencia. Sí, perfecto, desobediencia, pero hay una razón. Sí, todo eso es correctísimo, todo lo que me están diciendo es correcto, pero la esencia es una cosa: apartarte del Señor, apartarte del Señor, querer vivir un tiempo, déjame descansar de la escritura tantito, no sabes qué estás haciendo, o sea, vas a ir a pecar, eso es lo que sabes hacer, eso es lo que sabemos hacer. Entonces, si yo me aparto del Señor, me va a llevar a tener dificultades para con mi Señor. ¿En qué? En desobediencia. Obvio que todas las cosas que dijeron es correcto, pero el motivo principal es despegarme de la palabra de Dios. ¿Ok? Preguntas, dudas. ¿Ya contestamos esa? No. ¿Qué pasará con los pecados de los hombres y las buenas obras? ¿Qué es lo que va a pasar al final? Tarde o temprano se harán patentes, se descubrirán y se harán manifiestas. De las tres maneras, pero todo va a salir a la luz. Si quieres poner respuesta corta, todo saldrá a la luz.
hemos terminado, amados hermanos.